McDonald's o Burger King, la eterna discusión de cuál es mejor. Son las dos cadenas de hamburgueserías más grandes y más populares del mundo. Durante décadas compitieron con sus combos, se mataron en guerras publicitarias y se expandieron en cuanto mercado encontraron. Sin embargo, en el negocio hay un claro ganador. No hay dudas de que McDonald's es mucho más grande en facturación, cantidad de locales, marca, todo. Pero ¿por qué Burger King nunca estuvo ni cerca de pasarlo o de acercarse al menos? Siempre fue el eterno segundo, el que corría de atrás. Bueno, hay varias razones y acá vamos a tratar de desmenuzarlas una por una. No voy a hablar de sabor, sino de las estrategias de negocio, de los problemas que tuvo a lo largo de su historia. Así que si les parece, arranquemos porque hay mucho para contar. Hola, mi nombre es Javier Ledesma y hoy quiero que hablemos del problema de Burger King. ¡Vamos! Aclaración importante, toda mi vida le dije Burger King. Yo ya sé que no se le dice así, que se dice Burger King, pero es imposible que me lo saque de encima. Si les molesta, lo lamento, van a tener que hacerse fuertes. No estoy diciendo que está mal o que la empresa está en crisis, aunque bueno, en realidad un poco sí. Por algo lanzó un plan de $2.000 millones de inversión en remodelaciones y cosas que después voy a explicar. La diferencia de tamaño además con McDonald's es abismal. La compañía de Ronald tiene 44.000 locales en el mundo, mientras que Burger maneja 19.000 y en promedio cada McDonald's factura más del doble que la competencia. Por eso digo que hay un claro ganador. Sin embargo, la rivalidad existe hace años, como Coca, Pepsi, Puma, Adidas, etc. Ahora bien, antes de meternos en el análisis de por qué Burger King nunca pudo pasar a McDonald's y las diferencias en su negocio, ustedes ya saben lo que tenemos que hacer. Así que, como siempre, queridos misceláneos, empecemos por el principio. El primer Burger King abrió en 1953 en Jacksonville, Florida, y fue una idea de Keith Kramer y Matthew Burns. Ellos habían visto el modelo de hamburgueserías de los hermanos Richard y Maurice McDonald's y decidieron copiarlo o inspirarse, pero bueno, del otro lado del país. En verdad no se llamaba Burger King, sino que se llamaba Insta Burger King, porque habían hecho una alianza con el fabricante de cocinas Insta. Era como una bandeja en la que vos ponías 12 medallones de carne juntos y los cocinaba al mismo tiempo por radiación. Cuestión que un año después ya tenían 40 locales, entre abiertos y proyectos a construir. Uno de ellos era el de Miami, que lo manejaban David Edgerton y James McLamore, que son considerados los que le dieron el verdadero impulso a la marca. Ellos venían del rubro de la hospitalidad y empezaron a sumar cada vez más locales en Florida. Pero la compañía tenía varios problemas, especialmente financieros. El negocio no andaba, los locales perdían plata. Sin embargo, en 1957 pasaron dos cosas que cambiaron todo el panorama. Al parecer, las máquinas Insta funcionaban muy mal, se rompían todo el tiempo y un día Edgerton se cansó y le pegó un hachazo. O sea, literal, agarró un hacha, rompió toda la cocina. El tipo dijo, yo puedo construir algo mejor, y en un par de semanas armó una nueva máquina con varias modificaciones. En vez de una bandeja, era una cinta transportadora en la que las hamburguesas pasaban y se cocinaban directo en la llama a gas. Entonces parecía como hecha a la parrilla. Ya sé que no está hecha a la parrilla, chicos. Entiendan el concepto. Y el otro cambio fue el lanzamiento de uno de sus productos, o no, el producto más icónico. Al parecer, Edgerton y McLamore andaban visitando uno de sus locales en Gainesville, que también funcionaba muy mal, y de golpe vieron una hamburguesería de muy mala muerte, pero con una fila larguísima de gente. Fueron, compraron, la probaron y se dieron cuenta que no solo era riquísima, sino que era muchísimo más grande que la hamburguesa de Burger King. Así fue que lanzaron el Whopper, que costaba el doble que las hamburguesas regulares, pero se volvió tan popular que en los carteles y los locales decía Burger King, la casa del Whopper. Al final, en los 60, estos dos socios compraron la marca, le sacaron el Insta del nombre, pasó a ser solo Burger King, y además compraron los derechos de franquicias a nivel nacional e internacional. A partir de acá arranca el gran crecimiento de Burger King como la conocemos nosotros. Empezaron a inaugurar franquicias más allá de Florida, incluso en 19
1963 abrieron una en Puerto Rico. Se expandían a un ritmo de 200 locales nuevos por año. El problema es que les faltaba capital. O sea, no tenían la suficiente liquidez para seguir financiando esa tasa de aperturas. En el 65 encima McDonald's salió a la bolsa, consiguió dólares frescos y abría sucursales por todos lados. En cambio a Burger King le dijeron que todavía era muy chica para hacer lo mismo. Así que los socios Edgerton y McLamore tomaron una decisión. En 1967 le vendieron Burger King a Pillsbury por 18 millones de dólares. ¿Se acuerdan de Pillsbury? El del muñequito blanco, simpaticón, de las medialunas que vendían en un tubo como que tenías que hacer al horno. No sé, era muy noventas acá. Edgerton decía que vender en ese momento fue un error, que tendrían que haber esperado un tiempo más. Creía que si aguantaban un par de años podían recibir más de 10 veces más de plata, unos 180 millones de dólares. Lo cierto igual es que acá es donde empezaron los problemas para la marca. Las razones por las que siempre Burger quedó en segundo lugar, opacado por la sombra de McDonald's. Así que si les parece vamos a desentrañar uno por uno para entender bien qué pasó. Antes de eso les recuerdo que es muy importante que se suscriban al canal si les gustan los videos porque ayuda a que siga creciendo, que muestren más los videos y si de alguna manera quieren ayudar a este proyecto pueden unirse al Club de las Misceláneas que por un monto muy chiquitito, pero bueno, eso ayuda a poder financiar todo este proyecto. Ahora sí, vamos a los problemas. El primero es justamente los constantes cambios de dueño, que cada uno venía con su propio librito, su propia idea. Podríamos definirlo como que Burger King pertenece a una corpo, mientras que McDonald's es la corpo. Cuando formas parte de un conglomerado que tiene muchas divisiones, medio que estás todo el tiempo compitiendo por atención. Y por atención me refiero a recursos, plata, inversión. La del 67 no fue la única venta, porque en total tuvo 4 dueños después de ese momento. A eso agregale los constantes cambios de CEO, de presidente. En un momento tuvo 7 jefes de marketing distintos en 7 años. Pero bueno, vayamos al detalle. Cuando Pillsbury compró Burger King, James McLamore siguió al frente. El tema es que al poco tiempo se frustró. Decía que Pillsbury tenía una cultura corporativa muy rígida, que todo era muy burocrático. Por ejemplo, cuenta que viajó a Japón para explorar una posible alianza para abrir un Burger King ahí, pero Pillsbury le dijo que no querían saber nada con tener un socio. Ahora bien, lo que pasó es que la empresa de medialunas en tubo dejó de invertir en locales. Habría cada vez menos sucursales, las ventas caían, perdía market share y se llevaba muy mal con los franquiciados. Que eso lo vamos a ver en un momento porque es muy importante. Según los franquiciados no había un plan a largo plazo, sino que Pillsbury planeaba todo a corto plazo para sacar dividendos de la marca. Cuestión que las cosas estaban mal y en un momento llegó una oferta, hostil pero oferta al fin. En 1988 Pillsbury vendió y Burger King pasó a la empresa británica de bebidas espirituosas Grand Metropolitan por 5.790 millones de dólares. Pero de vuelta, el foco de su negocio era otro. En 12 años pasaron 9 gerentes generales distintos por la cadena. Encima en el 97 Grand Metropolitan se fusionó con la cervecería Guinness y así es como nació Diageo, que no le interesaba mucho el tema de la comida rápida. Pasó a ser una subsidiaria más sin prioridad en un mega grupo que se dedicaba a otra cosa. En 2002 volvió a cambiar de dueño y el que la compró por 1.500 millones de dólares fue un grupo liderado por el fondo Texas Pacific, que tenía experiencia dando vuelta a situaciones así. Ellos empezaron a invertir en locales más chicos, con menos costo de inversión. Pasaron de 7 trimestres consecutivos de caída a 8 de crecimiento. Uno de los líderes ahí fue John Chidsey, como CFO y después como CEO, que quizás lo recuerden del video de Subway, que explicamos también que se lo habían llevado. Sin embargo, todas estas estrategias seguían sin darle el salto a la marca y McDonald's crecía cada vez más, ya era inalcanzable. Uno de los puntos de conflicto acá fue la gran recesión en 2008. A diferencia de Mac, que tiene como foco a los niños, Burger King tiene como core de clientes a los hombres de 18 a 34 años, que justamente son los que se habían quedado sin trabajo durante la crisis. Así que en 2010 la marca se vendió otra vez, ahora al fondo 3G Capital, comandado por 3 magnates brasileños.
Más allá de eso, la cadena hoy no es una marca independiente. Desde 2014 forma parte de Restaurant Brands International, cuando se fusionó con la canadiense Tim Hortons. Después sumaron Popeyes en 2017 y Firehouse Sub en 2021. Estos cambios constantes de dueño y de liderazgo hicieron que no pudiera tener un proyecto claro y consistente a largo plazo. Lo que sí se mantuvo durante mucho tiempo fue la estrategia de posicionarse como el gran rival de McDonald's, y así llegamos al punto 2, la famosa guerra publicitaria del segundón. El líder de la categoría por lo general nunca ataca al segundo o al tercero. Por el contrario, los que corren de atrás intentan rivalizar con el primero para marcar esa diferencia. La pelea siempre fue Burger King y Wendy's para consolidarse como el que desafía a ese liderazgo de la M dorada. Y eso se vio muy claro en los 70 y los 80 cuando arrancaron las Burger Wars, o sea, la guerra de la hamburguesa. Pero paren, vayamos un poco más para atrás. Burger King en sus inicios tenía una mascota, el rey, que estaba en el logo, ahí sentado en la hamburguesa, en los carteles. Cuando Pillsbury lo saca, ahí McDonald's aprovecha y nacionaliza a Ronald McDonald's como símbolo, que antes tenía una pinta muy tétrica, la verdad. La pelea arranca cuando crece el negocio y las cadenas empiezan a invertir cada vez en más locales y más publicidad. En el 74, Burger lanza la campaña Have It Your Way, haciendo foco en que podías personalizar tu hamburguesa a diferencia de McDonald's. And would I have to wait long if you made one Whopper with no pickle and no lettuce? No, sir. Es decir, un producto hecho a la medida del consumidor versus la producción en masa. En los 80 sacó una serie de anuncios que aseguraban que había hecho pruebas en todos los Estados Unidos y que la gente los prefería por sabor y por tamaño. Decían que las hamburguesas de McDonald's eran mucho más chicas y que ellos freían los patties, que por eso no eran tan buenos. A eso le sumaron la campaña Aren't You Hungry, burlándose de que en McDonald's los combos eran chicos y que en Burger eran un 20% más grandes. I know a perfect way to show McDonald's how I feel. I go to Burger King. Aren't you hungry for Burger King now? Eso terminó en juicio porque los demandaron por publicidad engañosa, aunque bueno, terminaron haciendo un arreglo extrajudicial. Igual Burger King siguió mojándole la oreja a la competencia. Hacían promociones, por ejemplo, en las que si decías que el Whopper era mejor que el Big Mac, te ganabas una hamburguesa gratis. O en los 90, cuando lanzaron el Big King solamente para, nada, joder. Seguramente en internet viste alguno de esos posteos, esas notas en las que recopilan todas esas estrategias, esos carteles peleándose. Pósters que decían comé como un rey y no como un payaso, carteles en la calle cerca de un McDonald's diciendo che, mirá que hay un Burger King cerca. De nuevo, todo el foco puesto en confrontar, en marcar esa diferencia. Como diciéndole a la gente, escúchame, el rival de McDonald's soy yo, no es Burger King, no es no sé cuánto, no es ningún otro. Muchas de esas estrategias la verdad no funcionaron y les hicieron perder un montón de plata. Como la del 85, cuando crearon a Herb, un personaje que supuestamente nunca había comido un Whopper. Explícame cómo va a funcionar esa idea, es malísima. ¿A quién se le ocurrió? ¿Cuántos filtros pasó? O la campaña de la doble hamburguesa con queso a $1, que los franquiciados decían que perdían guita cada vez que alguien la pedía. Y acá está justamente el protagonista del punto número 3, el mal vínculo con los franquiciados, que tuvo muchas asperezas a lo largo de los años. En sus inicios Burger King otorgaba territorios y les ponía objetivos de venta, como para mantenerlos motivados. El tema es que los franquiciados se empezaron a rebelar. Ya en los 60 muchos no seguían las políticas de la casa matriz y usaban incluso sus propios proveedores. Eso lo que generaba eran muchas inconsistencias en el menú. Un caso es el de Puerto Rico, que como no conseguían el pan de Whopper, salieron a comprar uno que era mucho más chico y así nació el Whopper Junior. Bárbaro, Javito, ese es un gran ejemplo, es un ejemplo de éxito, buenísimo. ¿Por qué lo pones en este momento? Dios. La cuestión es que a lo largo de los años los franquiciados siempre se mostraban molestos con el dueño de turno y las quejas por lo general eran siempre las mismas. Una mala estrategia de marketing, campañas que no funcionaban, constantes cambios en el management, falta de inversión en locales. No por nada en 2023 quebraron 3 grandes franquiciados de Burger King que manejaban casi 400 sucursales. Lo que más les molestaba, según leí en varios artículos, es que Burger King no ponía
ponía plata en aperturas. Y esto está directamente relacionado con el siguiente punto, que es la gran diferencia en el modelo de negocios con McDonald's. Esto ya lo vimos en las misceláneas, pero nunca viene de mal recordar porque además siempre se suma gente. Ray Kroc, el responsable de que McDonald's sea el gigante que todos conocemos, se dio cuenta que el negocio no era vender hamburguesas, sino que la clave era lo inmobiliario, el real estate. Comprar tierra, armar el local y después alquilárselo al franquiciado. Así tenía ingresos seguros y constantes incluso si el local todavía no llegaba a vender una buena cantidad de hamburguesas. Para Burger King, en cambio, el foco siempre fue las regalías, ese porcentaje que cobraba de las ventas. Eso implica también que si la facturación cae, bueno, el impacto es mucho más fuerte. De ahí es donde viene todo ese enojo y esa crisis que pasó en los 80. Los franquiciados decían que Burger King no invertía en abrir locales nuevos con su plata o que por lo menos había bajado muchísimo el ritmo. Entonces el que tenía que poner la plata entera era la franquicia, sumado a que los bancos no estaban muy interesados en prestarles plata justamente porque veían que Burger no invertía. Igual esa no es la única diferencia entre los dos. Veamos un poco más de cerca el caso latinoamericano. McDonald's en la región tiene un solo operador, Arcos Dorados, que maneja la marca en 20 países de LATAM y el Caribe. Por el contrario, Burger King tiene varios operadores que manejan uno o más mercados. La mexicana Alsea tiene México, Argentina y Chile, el grupo Bierzi controla los burgers de Uruguay, Paraguay, Brasil y Panamá, Alicosta está en Ecuador, hay otro en Perú, hay otro en Bolivia, y en un informe que mandó a la bolsa de Nueva York, Burger King Corporation decía que le había dado demasiada libertad a esas operaciones locales y que eso había afectado el servicio. Tomemos por ejemplo el caso de Argentina, que es el más cercano para mí y el que más conozco por lo menos. El primer Burger King abrió acá a fines de los 80, en Cabildo y Olazábal, y funcionó hasta hace muy poquito que lo cerraron y ahora es un leute. Antes de eso encima tuvo el juicio con Pampernick, que le había copiado el logo, y el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia, que le dio la razón a la empresa estadounidense. Uno de los socios de ese primer local fue Juan Manuel Bordeu, el piloto que murió un año después, y de ahí la marca pasó a manejar la Fast Food Sudamericana S.A. En esa sociedad estaban metidas las familias Miggins y Bember, que eran herederos de lo que era la cervecería Quilmes. Después pasó al fondo estadounidense Quad-C, que en 2006 le vendió la franquicia a la mexicana Alsea, que la sigue controlando desde entonces. Vemos que hubo varios cambios de manos en relativamente poco tiempo y ahora encima puede haber otro, porque Alsea está buscando vender la operación de Burger King y quedarse solamente con la de Starbucks como principal. Y el que se lo quedaría es el Desembarco, que maneja las cadenas low cost Mr. Tasty y Mila & Go, o al menos eso es lo que ellos mismos dijeron, que estaban en las instancias finales. Who knows? Lo que le pasó a Burger acá es que perdió ese segundo puesto con Mostaza. No solo crecieron mucho más rápido y hoy en día tienen más locales que Burger King, sino que abrieron en provincias donde los otros no están. Entonces ya no es un mano a mano con McDonald's, hay un tercero que le comió mercado. Y eso mismo le está pasando en los Estados Unidos. Desde 2000 para acá, Burger King pasó de tener un 18% de participación a oscilar entre el 11 y 12%. En tanto, McDonald's sigue firme con más del 40% del segmento. Y otras cadenas de comida rápida también empezaron a vender más. Quizás con menos locales que Burger King, pero con un mejor promedio de facturación por sucursal. En el último ranking de QSR, que mide a todas las cadenas de servicio limitado en los Estados Unidos, Burger King aparece octavo. Arriba están Chick-fil-A, Taco Bell, Chipotle. Y si solo tomamos hamburgueserías, está tercero. Wendy's lo pasó. No solo eso, dentro de su mismo grupo, Burger King tiene un peso, digamos, moderado. Tomemos el último reporte anual de Restaurant Brands International. La compañía facturó 8.400 millones de dólares, de los cuales Tim Hortons representó un 48% con 6.000 sucursales. Y por su parte, Burger King, con 19.700 locales, solo fue un 17% de los ingresos. Por eso la empresa está en un plan de poner plata para tratar de dar vuelta a este panorama. En 2022 lanzaron el plan Reclaim the Flame, reclamar la llama, que implica una inversión de 2.000 millones de dólares. De ese monto, 1.500 fueron para comprar Carroll's, que era su principal franquiciado, y remodelar todos sus locales.
locales. El resto era para renovar la operación, modernizar el menú, los espacios y publicidad, claro. ¿Podrá Burger King reclamar esa llama que parece haber perdido? ¿Volverá a ese segundo puesto que Wendy's le sacó? Cuéntenme en los comentarios qué opinan ustedes y también cuál prefieren de las tres, Burger King, McDonald's, Wendy's, prefieren otras. Hagamos como una encuesta acá abajo. Mientras tanto, este análisis terminó y yo me despido como siempre. Esto fue todo, espero que les haya gustado. Si así fue, como siempre les digo, déjenme un pulgarcito acá abajo. Si de alguna manera quieren colaborar con este proyecto, pueden mandarme un cafecito, va a estar mi usuario en la caja de la descripción. El tema comidas rápidas me resulta fascinante. La verdad, ya hemos hecho varios videos de Subway, de Pizza Hut, de Burger King. Creo que nos falta solamente analizar al gigante, a McDonald's. Así que prometo que este año en algún momento vamos a contar la historia de origen y cómo fue ese famoso robo de McDonald's de Ray Kroc a los hermanos. Pero mientras tanto van a tener que esperar. Yo les voy a dejar por acá los contenidos relacionados y nosotros nos vemos la próxima. Woo!